La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que está en línea con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? El gusto es nuestro. Ministro, durante todo el gobierno, en la gestión de Heber primero y en la suya después, el Poder Ejecutivo puso prueba justamente en las obras que tenían que ver con la revitalización de algunas rutas, la cantidad de puentes que se iban a intervenir, las obras que se iban a inaugurar. El presidente de la República, cuando reunió a sus ministros a comienzo de este año, les pidió redondear la gestión. ¿Cómo viene ese proceso, el redondeo de la gestión, ministro? Bueno, viene bien dentro de lo planificado, ¿verdad? La obra pública en general y más la red vial son obras que más allá de las iniciativas o de las acciones que se tomaron al comienzo de la gestión para poder hacer los procesos licitatorios, adjudicación y comenzar la obra, son obras que generalmente no son obras que se pueden empezar y terminar rápidamente porque son de gran porte en su gran mayoría. O sea que ahora lo que estamos haciendo, estamos logrando en la gran mayoría de ellas, logrando culminarlas, y en las que no se están culminando hay un fuerte avance, ¿verdad? Es importante que esto no se enlentezca porque era vital para el país la necesidad que tenía el Uruguay de readecuar la red vial a las necesidades que hoy tiene planteado, y sobre todo las necesidades que estaban planteadas desde el primer día en cuanto al alto componente en lo que hace al parque automotor, que no había estado preparada la red vial para soportarlo, ¿no? Uh-huh. Ministro, de las obras que usted ha encarado, de las que ha inaugurado, de las que están hoy en refacción, ¿cuál diría que es la más importante, la más trascendente? Esa pregunta me la hacen habitualmente y yo, para mí es muy difícil decir cuál, porque yo creo que todas ellas tienen, es importante en el lugar donde se inauguran, ¿verdad? Si uno mira, Puente de la Charqueada, por ejemplo, un puente que se había colocado piedra fundamental un par de veces hace muchos años atrás, más de 60 años pidiéndolo para conectar dos departamentos del este del país que eran indispensables, y se concretó. Puede hablar del puente de San Gregorio, que conecta la ruta 5 con la ruta 6, puedo hablar de la nueva incorporación o el nuevo empuje que se le está dando a las doble vías en distintos puntos del país, llámese ruta 5, llámese ruta 3, que ya se concretó, llámese ruta 8, que se va a inaugurar el próximo 17 ahora de este mes, o la propia ruta 9, que tiene un fuerte avance y que posiblemente estemos al finalizar el periodo inaugurando un tramo muy importante. Yo creo que todas tienen en la zona donde se inauguran tienen su importancia. Digo, para mí son todas importantes, ¿no? Uh-huh. Ministro, ¿cuál ha sido el presupuesto que ha manejado su cartera en estos años? Bueno, el presupuesto es muy similar a lo que estaba al comienzo de la administración, ¿verdad? Lo que hemos sí logrado es buscar herramientas financieras diferentes a las tradicionales. Ya la administración anterior había arrancado con la posibilidad de incursionar en las PPP, en red vial, hecho que nosotros tomamos y firmamos 3 más de las que se venían trabajando, pero además incorporamos una herramienta nueva, que es la del CREMAF, que nos permite deshacer la obra y financiarla en menos tiempo, a un menor costo, que eso sí ha dado un muy buen resultado y una fuerte avidez del sistema financiero de las propias empresas, a tal punto que en algunas licitaciones hubieron ofertas de 8 o 10 empresas que se han presentado, ¿no? O sea que en realidad lo que hemos hecho es reestructurar los recursos que estaban planificados, readecuarlos y incorporar herramientas nuevas que nos permitan que la mejora en la calidad de las obras permita que ese ahorro a futuro permita lleve a poder financiar las obras que se están encarando ahora, ¿no? Uh-huh. Ministro, días pasados mencionábamos el tema de las obras en Capurro, y un oyente nos mandó un mensaje con respecto al tema de las empresas constructoras en Uruguay, y que, entendía el oyente, las grandes obras parecen siempre estar en manos de más o menos las mismas empresas.
¿Cómo funciona hoy por hoy esa dinámica de las licitaciones, las empresas que se presentan y aquellas empresas que tienen el porte como para poder encarar cierto tipo de obras y los consorcios que se crean sobre ellas? Es muy variado, ¿verdad? Hay empresas que tienen fortalezas más en la obra estructural, llámese puente, hormigón. Hay otras que son más focalizadas a aluvial, llámese asfalto, mezcla asfáltica o inclusive hormigón, porque también han incursionado tipo de pavimentos en hormigón. Y hay otras empresas más relacionadas a la infraestructura dura, portuaria, intercambiadores. Todas ellas tienen una participación muy fuerte del mercado local, de empresas locales, pero también han incursionado empresas extranjeras, ¿verdad? En las PPP han participado en casi todas ellas alguna empresa extranjera, y también en algunas obras viales está sucediendo lo mismo. Lo que sucede es que al haber en la cancha tanta obra pública en lo que hace a la infraestructura, a la logística, al transporte, ha llevado a que se sobrecargara en forma desmedida, o por lo menos no permitiera absorber por parte de las empresas locales la totalidad de la obra, cosa que es buena porque donde hay más participación también hemos logrado mejorar los precios de mercado como consecuencia de la competitividad, ¿no? Ministro, días pasados los colegas de Telenoche colgaron en su cuenta de X una nota sobre el barrio El Olvido. Decía que está ubicado cerca de la usina de Felipe Cardoso, es uno de los más antiguos de Montevideo, uno de los asentamientos más antiguos de Capital, y sus vecinos esperan un reloj que parece no llegar más. Esa nota la tomó el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, y escribió: duele lo más profundo del alma recorrer asentamientos y escuchar testimonios como el de la señora con el bebé con miedo a ser mordidos por ratas. Tenemos que seguir trabajando, multiplicando esfuerzos y gestionando más recursos para cambiar esta triste realidad. Y ese comentario del ministro Lozano lo tomó el diputado Perrone y escribió: algo de presupuestos aprendí en estos años, la plata está, se la llevó Falero, sigamos la lucha por los más débiles, escribió el legislador de la coalición de gobierno. ¿Qué responde con respecto a esto, el tema de los recursos que obtuvo en este quinquenio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a juzgar por el diputado en demérito o en desmedro de otras carteras? Yo creo que ahí lo que hay es un poco un desconocimiento del diputado, ¿verdad? Porque si yo hubiese tenido refuerzos presupuestales, se lo aceptaría. Lo que yo he dicho al principio de esta nota mismo es que lo que hemos buscado son herramientas de financiamiento a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de la CBU en particular. Creo que hay un desconocimiento. Sí ha habido un refuerzo importante para el tema vivienda, que me parece bien, y está en la cancha y en plena acción de ejecución, que tiene que ver con el plan acceso, que está focalizado justamente a un compromiso del gobierno y en particular del presidente de la República, a revertir un fuerte descuido que había en el Uruguay, que tiene que ver con atender esa situación crítica de muchas familias que viven en asentamientos. Por eso se incorporó una partida extraordinaria, un programa específico de acceso que va a permitir que al finalizar el periodo, en el entorno de las 70.000 personas estén relocalizadas y en una vivienda digna. Esto es una muy buena noticia para el país, porque espero de que la próxima administración no tire por tierra este programa, sino que lo fortalezca y que permita gradualmente ir abatiendo ese fuerte déficit que nos dejó la administración anterior y que, bueno, este gobierno puso en marcha con gran éxito, ¿no? Ministro Falero, con respecto al tema ferrocarril central, ¿en qué punto estamos con respecto a la utilización del mismo por parte de UPM y de aquellas empresas que quieran utilizar a través de SELF la vía que se construyó? Bueno, eso viene funcionando bien. En el caso del operador o de UPM viene de forma gradual, como lo habíamos dicho, de acá a fin de año, aumentando la cantidad de trenes que transitan en la vía central, y en paralelo venimos redondeando lo que son detalles de obra que siempre se tienen que atender para que quede a pleno y con la tranquilidad de que puedan circular otros operadores, como es el caso SELF, en este caso, que está
preparándose para hacerlo una vez que tengamos ya definitivamente el ferrocarril funcionando con todas las condiciones y la seguridad fundamentalmente, que es lo que más nos preocupa en lo que tiene que ver con el acostumbramiento de la gente, de que se dé cuenta de que el ferrocarril viene en franco aumento y que va a haber que cuidarse en cada paso a nivel para que no tengamos ningún accidente al respecto. Ministro, ¿ya se estableció, quedó claro en negro sobre blanco cuál fue el sobrecosto que implicó la construcción del ferrocarril central? Bueno, tuvo un sobrecosto por el entorno de los 400 millones de dólares financiado, ¿verdad? En el entorno en realidad serían unos 200 y poco más, que con el financiamiento lo lleva a 450. Eso es el monto que por lo menos hasta el momento tenemos acá en la cabeza. No lo tengo acá conmigo, pero es un número importante que hubo que hacer una erogación extra para lo planificado como consecuencia de que el proyecto era muy débil y se había firmado un contrato sin tener claro los detalles de la ejecución de la obra, como lo dijimos en algún momento, y el ejemplo más claro de eso es el error en cuanto a la cantidad de expropiaciones que se debían de hacer para culminar la obra, ¿verdad? Donde se pensaba un número muy inferior y se cuadruplicó la cantidad de expropiaciones para poder concretar la misma. Ministro, le cambio de tema. Se había mencionado este año la posible construcción en algún momento de una autopista que conectara desde el aeropuerto de Carrasco hasta cierto punto de interbalnearia, aliviando justamente a la ruta Liber-Seregni. Finalmente esto no se terminó por concretar, se va a buscar una vía rápida en ese punto. Primero, ¿por qué no se concretó? Y segundo, ¿cuáles serían esas características de esa vía rápida? O sea, ¿qué características tendría? Bueno, en realidad la autopista, que era el plan original y el que más nos entusiasmaba, estuvo encima de la mesa muchos meses de trabajo, hasta el punto de que tuvimos 10 trazados diferentes para poder concretarla y finalmente no se logró por distintas razones. Una era que en la zona de Canelones fundamentalmente tenían allí un plan urbanístico muy desarrollado en lo que hace el plan de ordenamiento, que cualquiera de esos trazados estaría afectando un desarrollo urbanístico y ese tema condicionó mucho. Y después también teníamos un tema ambiental donde la parte ambiental tuvo alguna afectación, podría tener alguna afectación que nosotros no lo entendíamos así, pero igualmente se consideró y por tal motivo, con esos dos problemas encima de la mesa, se optó por modificar, porque si no iba a salir. Cuando uno arranca, si algo arranca mal y con rechazo, no es la solución. Todos sabemos de que la interbalnearia está sobrecargada y tenemos que buscar una solución que no tengamos que estar discutiendo años para ver si realmente tiene impacto negativo o no. Por tal motivo, nos enfocamos en la vía rápida, buscando trazados ya existentes como la 101, donde estamos a la espera del producto final de la propia iniciativa privada que ha sido presentada para poder hacerla, dejarla definida y ponerla encima de la mesa para que la próxima administración tenga un proyecto ejecutivo terminado. Ahora, ministro, dadas las condiciones en las que está hoy Interbalnearia, ¿es postergable en los hechos la construcción de una autopista independientemente de las objeciones que le haya puesto la Intendencia de Canelones o los organismos que, entre comillas, lo impidieron? Digo porque uno que transita por Interbalnearia con cierta frecuencia ve que la ruta no puede más. ¿Cuánto tiempo es postergable finalmente que no se haga una autopista allí? No, yo creo que no, que es impostergable y en eso coincido. Ahora, la interbalnearia, como pasó en las rutas nacionales, estábamos viendo de la sobrecarga que existían en todas ellas hace años y no habían acciones concretas que le pudieran mitigar. Por eso es que creo que la vía rápida tiene que quedar, por lo menos ya definida este año, la obra de infraestructura a realizar que agilite la movilidad del tránsito hacia la zona este del país y que tenga dos opciones ágiles, que no sea solamente la interbalnearia, sino que también esta vía rápida, con la doble vía Ruta 8 que estamos inaugurando ahora, más el comienzo de la 9 entre la 8 y
y Pan de Azúcar, que también estamos empezando a ejecutar, y yo creo que va a quedar una doble salida hacia un lugar que va a permitir mejorar o redistribuir mejor el parque automotor hacia esa zona. Ministro, una última pregunta o un último tema para cerrar la entrevista. También por iniciativa privada se había presentado en su momento la posibilidad de hacer un tren tram que conectara la Plaza Independencia con el Pinar, que iba a ir todo por 18 de julio, Avenida Italia y Avenida Yanatacio, para luego finalizar justamente en ese punto mencionado. También con respecto a esto han aparecido reticencias en el último tiempo. ¿Cuál es el escenario actual de esta iniciativa? ¿En qué punto estamos hoy? Bueno, se viene trabajando sobre esa iniciativa desde el punto de vista técnico, ya en un proceso de mayor detalle en cada uno de los temas, ¿no? Y en esa línea está trabajando el equipo técnico del Ministerio, con técnicos de las dos intendencias, y en la medida de que tengamos un avance no político sino técnico, creo que va a ser lo mejor que le puede pasar al país, dejar de hablar políticamente de la conveniencia o no y buscar una solución a la movilidad de Montevideo y del área metropolitana que todos sabemos, todos coincidimos, pero siempre nos cuesta mucho, y cuando viene una instancia electoral lo peor que podemos hacer es entrar a discutir políticamente, porque si no termina como siempre, en la nada. Entonces yo he dejado que los técnicos trabajen y que quizás después que pase la elección puedan tener un proyecto terminado donde todas las nuevas autoridades puedan definir la posibilidad de concretarla, pero ya con un proyecto ejecutivo real, ¿no? Ahora, ministro, usted habló de palos en la rueda. ¿Hay compromiso de parte de las intendencias de Montevideo y de Canelones en finalmente concretar esta iniciativa del tren tram? Bueno, yo creo que compromiso hay de buscar una solución, ¿verdad? A veces uno ve, por eso digo de tratar de politizarlo, porque a veces uno escucha algunas cosas que lo hacen dudar. Entonces el otro día le digo, bueno, no nos hagan trabajar de gusto. Si vemos que no hay voluntad política, digamos claramente no nos interesa, porque al fin y al cabo son las intendencias las que tienen que resolver el tema, y no trabajamos. Finalmente creo que quizás mi comentario generó una reacción positiva, porque los técnicos siguen trabajando y bueno, y espero que se concrete, porque si nos amputamos esa posibilidad es porque realmente no vemos la realidad de que tiene hoy la movilidad de Montevideo, y yo creo que en eso coincidimos todos. Lo que cuando existe un problema hay que buscar soluciones, y con la mirada, la mente bien abierta, sin mirar de dónde viene, sino hacia dónde vamos, ¿no? Y le hago la misma pregunta que le decía recién con respecto a la autopista o a la vía rápida. ¿Hay espacio como para no resolver de alguna manera el problema que tiene hoy la conexión metropolitana, sobre todo entre Montevideo y parte de Ciudad de la Costa o de la Costa de Oro? Porque de postergarse esta iniciativa, no hay otra en el horizonte a corto plazo de que finalmente se pueda resolver de alguna manera las demoras que implica hoy la conexión entre una zona y la otra. Yo en particular no conozco otra, así que aspiro a que esto se concrete por el bien de todos, ¿verdad? Y yo estoy confiado y motivado a que si logramos que los técnicos sigan trabajando, es un buen avance, así que seamos positivos. Ministro, la idea sigue siendo que las empresas cuya iniciativa privada es la que se considera, sea quienes construyan la operación, son otros Pérez, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros pretendemos que la construcción esté por separado de la operación, porque yo creo que la operación tiene que estar sí o sí lo que tiene en la práctica y el conocimiento del transporte colectivo de pasajeros, y ya lo hemos dicho desde el comienzo, y ya se lo hemos transmitido también al consorcio que presentó la iniciativa, y en ese aspecto hay acuerdo de que así debe ser, ¿no? José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, que pasen muy bien a la hora.